Y hoy estamos acá con un tema absolutamente especial, porque una persona nos escribió, bueno, me escribió a las redes sociales y me dijo: doctora, tengo un hijo que es homosexual, que trabaja como trabajador sexual en las noches y que además mantiene su casa. Ella me dijo: yo estoy despreocupada porque no sé cómo va a ser para pensionarse. Y yo le dije: un momento, la preocupación no es esa. Me dijo: además, no sé cómo contarle a las vecinas que esto está pasando en mi casa. Tampoco lo tienen por qué contar, le voy diciendo. Pero hoy tengo el inmenso placer de tener un invitado. Él ha preferido guardar su identidad, ni siquiera su voz la vamos a conocer, lo mismo que su cara, no vamos a verle, pero él ha tenido la valentía de venirnos a contar. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, y él dice: prefiero hacerlo así, pero dar el testimonio para que muchas personas que se encuentran inmersas en esta situación puedan también hacerlo, salvarse o definitivamente asumirlo. Y tenemos a Johan Barrera, quien nos acompaña de la Fundación Red Somos. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por asistir y sobre todo por acudir al llamado de Acá Entre Nos. Homosexualidad y trabajo sexual. Cuéntanos tu historia, Tony. Hola, buenos días, hermosa. Bueno, mi trabajo comenzó primero como una acción social, ¿sí? Conociendo gente en el ámbito de la música, por ejemplo, y entonces ahí fue donde me desarrollé todo este tema de un trabajo sexual que primeramente no lo sabía, que era un trabajo sexual, sino era un compartir con un profesor de alto nivel todas las características de la innovación de la música. Bueno, pero comenzaste con un profesor y de repente te viste ya vinculado a esta actividad y te diste cuenta que de ella podías recibir dinero. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Uno recibe dinero porque esto es un comercio, esto es un trabajo, y uno no solamente hace un trabajo sexual, sino también un trabajo social, un trabajo cultural, ¿sí? ¿Cómo haces un trabajo cultural si obviamente estás entregando tu cuerpo y estás ejerciendo literalmente un trabajo sexual? Exactamente. Hay trabajos sexuales que son solamente para lo sexual, ¿sí? A uno lo contratan para lo sexual. Hay otros que son muy diferentes. Por ejemplo, hay gente que necesita tener una amistad, diríamos, con alguien que está bien preparado, con alguien que está bien formado, que tiene una formación cultural, y entonces necesita sentirse acompañado, compartir momentos, y por qué no tal vez el sexo. De acuerdo a lo que tú estás diciendo, yo tengo en este momento mi primer ítem que lo voy a compartir también con ustedes, porque a lo que él se está refiriendo es a lo que se conoce en el mundo universal como el chaparro. El chaparro es aquel hombre que se prostituye o que en este momento trabaja sexualmente y tiene como clientes a personas de su mismo sexo, que pueden ser mayores o menores que ellos, que buscan literalmente una compañía o una amistad. ¿Es eso cierto? Exactamente, pero yo solamente no tengo clientes o conocidos masculinos. También hay mucha gente de la alta sociedad, mujeres, que también me llaman. Y también te llaman, tú estás al servicio, pero tú eres homosexual. Mira, yo soy un hombre muy sexual. Lo que pasa es que cuando referimos a encasillarnos en homosexual, en ser esto, aquello, lo otro, nos desvirtuamos. Yo soy una persona muy sexual. ¿En algún momento tú tienes esta actividad para sobrevivir? No, nunca. Hay gente que sí lo hace, como esa madre desesperada que tenía a su hijo y que ella decía: en últimas, él mantiene la familia y no sé cómo va a hacer para pensionarse. Bueno, yo lo que le diría es que mientras ejerce el trabajo sexual, también tiene oportunidades para educarse, para formarse, para instruirse. Después de ahí va a ver qué es lo que ocurre con su pensión. Y bueno, pero en la medida en que esté trabajando, recuerden que podemos hacer aportes voluntarios para luego percibir una pensión de vida, porque a la madre le preocupa que su hijo deje de trabajar con su cuerpo y termine evidentemente sin nada en el otoño de sus días. Eso le suele ocurrir a muchos trabajadores sexuales, ¿sí? Por eso lo importante es asesorarse, participar en mesas de educación y de información como las que brinda Red Somos. Bueno, y hablando de Red Somos, tenemos aquí la presencia de Johan Barrera, que viene a contarnos Red Somos de qué forma puede ayudarles y puede asesorarles a todas estas personas en el manejo, en la supervivencia de verdad. Bueno, pues desde Red Somos nosotros iniciamos viendo pues cómo emergía, digamos, como que muchos de nuestros usuarios eran trabajadores sexuales.
propiamente hombres gays, propiamente hombres bisexuales, hombres también heterosexuales, que se acercaban a nosotros por la prueba, que se acercaban a nosotros por información, y de ahí es que surgió la necesidad de primero hacer investigación para armar rutas y frente a esas rutas comenzar a hacer planes de acción. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos ayudado? Asesorando, educando, conformando grupos de apoyo, orientando y ofreciendo toda una atención psicosocial diferencial para el trabajador sexual, Claro. para que la persona se sienta cómoda, para que la persona pueda decir, listo, yo reconozco estas vulnerabilidades, yo reconozco estas potencialidades y frente a eso es que puedo trabajar, ¿para qué? Para si es mi elección dejar de ejercer o si es mi elección continuar ejerciendo de la manera más digna. ¿Por qué? Ok. Porque vamos Con es por la- salud, porque no se nos Exactamente. puede olvidar esa parte y ahorita vamos a conversarlo. ¿En algún momento has sentido culpa, te has sentido triste, deprimido por lo que haces? No, nunca me pasó eso. Jamás me sentí ni triste, ni aburrido, ni perseguido. No, no porque yo ejerzo un trabajo sexual de élite. De lead. Cuando hablamos de lead, explícale un poco a los televidentes porque seguramente no han entendido. Ok, un trabajo de élite es un trabajo diferenciado, ¿sí? Donde muchas veces el cliente necesita que uno esté formado, que tenga un buen diálogo, unas buenas palabras, que tenga una buena presencia para poder presentarlo ante citas, ante eventos, ante situaciones importantes, inclusive de algún trabajo. Claro que sí, pero tenemos también el sexo que se tiene por supervivencia. Vamos con nuestro consejo número 2, donde las personas lamentablemente sufren el rechazo familiar, son expulsados de sus hogares o deben cubrir las obligaciones de todos los miembros del hogar. Tú eres un privilegiado, no tienes ese problema. Las personas evidentemente no se ven como víctimas, pero tampoco se sienten realizados. ¿Tú te sientes realizado con esta actividad? Es que yo no solamente ejerzo esta actividad, yo soy docente, doy clases de música, trabajo en las universidades, doy conferencias. Entonces no hay ningún lío porque esto lo que es una actividad para ti complementaria, la verdad. Exactamente, sí, es algo más, es un plus. Bueno, ¿y en algún momento has tenido una duda acerca de tener una enfermedad de transmisión sexual, padecerla o algo así? No, gracias a Dios siempre estuve informado de las medidas de prevención en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Claro. Bueno, Johan, ¿de qué forma ustedes apoyan? Porque llegarán algunas personas que pueden tener ese temor o que quizá el temor termina siendo realidad, enfermedades de transmisión sexual presentes en su vida porque son homosexuales y trabajan sexualmente. Bueno, pues es que principalmente cuando llegan a nosotros, llegan es con esas dudas. Llegan es, listo, o sea, si yo tiro sin condón, sin preservativo, ¿qué puede pasar? O, por ejemplo, un típico término que utilizan muchos trabajadores sexuales. Se me rompió el condón y me pringaron. ¿Estoy pringado o no estoy pringado? Ese pringado es el hecho de tengo o no tengo alguna... De haber sido contagiado. Ajá, exactamente, haber sido contagiado por algún cliente. Claramente, casi siempre los que llegan con esta situación son personas, como lo habías dicho, que se vienen de familias expulsoras con condiciones marginales, que uno las atiende, las asesora, activa la ruta para ellos, teniendo en cuenta las características del caso, y frente a eso es que uno los asesora. Por eso es que tenemos grupos de apoyo, tenemos asesores especializados que, teniendo en cuenta la característica de la persona, si en primera medida se reconoce como trabajador sexual, se le orienta, y teniendo en cuenta también el nivel educativo, porque pues, como bien lo decía Tony, hay trabajo sexual de élite y trabajo sexual marginal, que tenemos que tener en cuenta las dos dinámicas y las dos variantes. Si vienen de familias expulsoras, de entes marginales que sucumben a la que la persona ejerza, o si la persona ejerce común y corriente como un plus más de su vida, como también hemos encontrado en muchos estudiantes universitarios, en profesionales del área de la salud, por ejemplo, que vienen a nosotros y quieren es como ese apoyo, esa Claro. orientación frente a eso, ese cómo yo me protejo, cómo yo tengo posibilidades o cómo yo puedo generar Claro. metodologías para no contraer alguna Enfermedad de transmisión sexual. Exactamente. Pero hay un tema que también me preocupa mucho y que también mucha gente toca, y es el hecho de que puedan llegar a ser, como no conocen a todos los clientes, puedan llegar a ser violentados o puedan llegar a ser agredidos, y quizá esto les puede llevar hasta la muerte. ¿No te ha preocupado eso, Tony? Mira, esto es un trabajo normal como el tuyo, ¿sí? Entonces, tú decides si vas a tener un trabajo que sea difícil, muy apremiante, tú decides si tomar o no ese trabajo. Entonces, yo no he tenido necesidad de tomar trabajos difíciles.
pero hay la opción de que también tengas un cliente que muestre ciertas características que de pronto tú dices, amenazantes, que tú dices, no voy en esta oportunidad. Ok, nunca me pasó. Bueno, has tenido entonces la fortuna. Mucha gente en Colombia ha muerto en manos desconocidas porque terminan siendo víctimas de la agresión por una relación sexual con un trabajador sexual de tipo homosexual. Cuéntame, Johan. Sí, precisamente frente a eso, o sea, teniendo en cuenta las investigaciones que hemos hecho, teniendo en cuenta el registro de los casos, sí ha habido violencia a trabajadores Sí, sexuales sí es hombres, pero casualmente la violencia no es mayor, no es dirigida principalmente por los clientes, sino por es otras que entidades. También, exactamente. Hay que tener en cuenta que la violencia puede venir de diferentes campos. Exactamente. Entonces, lo que hay es que ahí está Red Somos. Es una fundación que está lista para apoyar a los homosexuales en el caso de que estén padeciendo enfermedades de transmisión sexual, sean víctimas de maltrato y otras como hoy hemos mencionado. Les agradezco tanto a Tony como a Johan habernos acompañado en esta sección porque seguramente muchas personas están atravesando por esta problemática. Yo les agradezco el que hayan abierto el corazón y hayan llegado a acá entre